Estamos llamando Dios forma y levanta ministro, en la segunda parte. Vamos a ver, hermano, una serie de prédicas sobre la vida de Moisés. Es uno de los hombres más importantes que hay en la Biblia, Moisés. Lo es porque sucedió algo importante. Se dejó usar por Dios de una manera única. Se dejó transformar. Se dejó pulir por el Señor. Cosas que muchos no le entran. Muchos no le entran. Todos quieren estar en el Evangelio, pero a la hora de los martillazos ya no le entramos. Éxodo 2, vamos a leer versículos 3 al 6. Dice el versículo 3. Está hablando de Moisés, dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice el 4: y una hermana suya, que es María, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Si me ayudan con el 6, por favor. Y cuando la vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La pregunta sería hoy, en esta noche: ¿qué tengo que hacer yo? Porque uno de los errores, hermano, más constantes que oímos es que el hombre todo se lo quiere dejar a Dios. ¿No ha oído? Alguien le hizo algo, ¿verdad? Y luego lo amenaza: yo se lo dejé a Dios. Alguien le hizo otra cosa, se lo dejé a Dios. Y entonces están sus hijos y dice: yo ya se los dejé a Dios. No. No hay que eludir la responsabilidad. Tenemos que darnos cuenta nosotros que cada uno de nuestros hijos, nosotros, tenemos un potencial. Mire, hermano, que el 95% de las personas no desarrolla su potencial en toda su vida. Y de ese se encarga uno. Por eso es siempre nosotros debemos de alguna manera admirar y respetar a las personas que tienen pequeños y los empiezan a llevar a natación o los llevan a hacer cualquier otro deporte, porque de ahí puede salir un potencial, hermano, que no lo podemos dimensionar. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento fueron descubiertos porque la mamá y el papá, o el papá, los empezaron a hacer con ese esfuerzo, o los empezaron a meter infinidad de cursos, todos con un propósito, con tal de desarrollar? Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Dice la palabra en el Salmo 127, lo invito. Dice el Salmo 127, versículos 3 y 4. No se ofenda a nadie, pero a veces decimos: es que yo ya no quiero más chamacos. Se llenaron de hijos y empieza esa cuestión. Obviamente, hermano, que no vamos a estar, tiene que ver todo con responsabilidad, pero tener hijos, hermano, en el reino es una bendición grande. Amén. David tuvo muchos, no sé si estaba inspirado por eso, pero dice así. Dice el Salmo 127, 3 y 4, dice: aquí herencia de Jehová. ¿Qué dice? Son los hijos. Herencia de Jehová, ¿qué son? Los hijos. ¿Cómo nos hereda Dios en vida? ¿Con qué? Con los hijos. Cosa estima, dice, el fruto de qué. El ¿Les duelen a la mamá los hijos? Sí, les duelen. Cuidado y se los toque a un gandalla de esos, porque la jefa se pone peor que una viera. Y dice: como saetas en manos de qué. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. Las flechas son disparadas, alguien las debe disparar. Los hijos son flechas en las manos de qué. Del valiente. Dice: así son los hijos sabidos. ¿En dónde? En la juventud. Porque a veces dice: ay, mira, tan jovencito, echaste a perder tu vida. ¿Usted ha oído eso? Sí. No vaya a decir: no lo he oído, lo he dicho. Cuando estás, hermano, en el reino, en el Señor, tienes, hermano, tremendos guerreros, vengadores, siervos. Amén. Nosotros los papás, hermano, y los abuelos podemos hacer varias cosas.
La cuestión está aquí, hermano, hay que moverse de la comodidad. Hemos creído mal el evangelio, sí, pensamos que la iglesia, hermano, entre más cerca esté mejor es para nosotros, no. No tenemos que estar en la iglesia correcta. Tienes que moverte de la comodidad. Aquí, hermano, en el reino siempre hay que dar. Tenemos dificultades con muchos hermanos, sí, o sea, nada más se acomodan y nada más se acomodan. No se logra, hermano, porque se les olvida que hay que dar. Señor Jesús dice, dad y se os dará. Más bienaventurado que. Gracias por su activación. Entonces de repente tienes que dar tiempo, tienes que dar dinero, tienes que hacer la brecha, hay un precio y muchos no lo quieren hacer porque se han creído mal el evangelio papita que le llamo yo, ese evangelio de que solamente levanta uno las manos para ver que recibe. Vamos con la segunda mujer en la vida de Moisés, que está en medio, su hermana. A María le tocó vigilar, acercar al pequeño al lugar indicado. Pero sabe, hermano, fíjese qué importante es esto. Ya que estamos en el propósito y la gracia está sobre nosotros, tenemos que aprender a explotar lo que más se pueda. Nuestros hijos, hermano, nos pueden dar la muestra de quiénes son y quiénes pueden ser. La cuestión, hermano, es que tú seas inteligente. Esos niños ahorita, hermano, que están, no son muchos, los vieron el domingo. Esos, hermano, hay que enseñarles y a descubrirles las artes, a cantar, a danzar, a otros pues a predicar. Tenemos que ser inteligentes. Entonces, hermano, tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que orar por ellos todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. A tus hijos les desatan las cosas. Por eso es que todo inicia desde el nombre. Entonces, hermano, tenemos que entender cómo Dios, hermano, pasa esto que hay que conocer. Que Dios es el que nos va conectando, hermano, con las personas indicadas para acercarlos. Aquí está Moisés, que la labor de su hermana María fue llevarlo, fíjese cuánta inteligencia, a los linderos del palacio real de Egipto, donde ese mismo niño iba a desafiar al diablo. Y entonces, hermano, tú tienes a tus hijos y tienes que declararles infinidad de cosas que tienen que ver con la fe. O sea, nada de que ya te enseñé y no la estás captando. Y empezamos con las etiquetas grandes y chicas. Y tú le declaras a tus hijos, hermano, cosas grandes. Yo sé que hay muchas frases que se las han gastado, pero, hermano, hay que decirles que Dios está con ellos. Hay que decirles, hermano, que los cielos están abiertos y que Dios bendice y prospera al que le obedece, que el bien y la misericordia lo siguen, ¿verdad? Josué lo vio el Señor y le dijo: esfuérzate y sé valiente y nada te podrá hacer frente, dice. Todo lo que pise la planta de tu pie, le dijo a los judíos, dice, eso es para ustedes. Declaraciones. Mire cómo el Señor, cuando llama a Jeremías, le da unas palabras poderosas. Jeremías capítulo 1. Los hemos tenido, hermano. Muchos se les han ido. Muchos no han descubierto. Dice Jeremías 1, el versículo 8 en adelante. Dios le está hablando a Jeremías cuando era un muchachillo como de unos 12 años. Dice el versículo 8, dice: no temas delante de ellos, porque ¿qué dice? Yo
estoy contigo, ¿para qué? Dice Jehová. Y extendió Dios su mano, y tocó mi boca y me dijo: Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Vea qué declaraciones. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para qué dice. Dios le está diciendo, hermano, a Jeremías todo lo que va a suceder. Nosotros tenemos esa oportunidad de hacer esas declaraciones. Así que tú en tu casa, hermano, no solamente tienes un pequeño, tienes un ministro de Dios con un llamado, hermano, especial. Quiero que piense esto: ¿de qué tamaño habrá sido el gozo que tenían José y María cuando veían al Señor Jesús? Porque no tenemos nada, hermano, más que cuando nace, se va a Egipto, hermano, un tiempo, 2 años aproximadamente. Luego no se ven esos de los 10, de los 2 a los 12. Y a los 12 aparece el niño Jesús extraviado en el templo. Y lo oyen hablando con los fariseos. A mí no me gusta hablar con los fariseos. Vaya aquí ahorita. Pero él estaba hablando con los religiosos. ¿Cuántas cosas le vieron al niño Jesús ellos? Que los veían tal vez así agüitados o apachurrados, como dirían allá en el rancho. Y el niño Jesús les daba la palabra. Tal vez, hermano, ya cuando el Señor Jesús era mayor y estaba en la carpintería, ¿verdad? Que decían: ese que está haciendo muebles es el Salvador del mundo. ¿Qué declaraciones? Dice la palabra que María guardaba todas esas cosas, dice en su corazón. Dios, hermano, forma y levanta ministros. ¿Qué otra cosa, hermano, podemos hacer? Estamos ahí en Éxodo 2. Dice el versículo 7, estamos hablando de María. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: vea toda la inteligencia de María, de esta niña, lo acerca, y en cuanto toman al niño se acerca a ella y le dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que ¿qué? Vea qué historia. Este personaje de María no puede pasar, era mayor que Moisés. No sabemos a ciencia cierta qué edad tenía, pero se calcula que tenía sobre 12 años. Solamente se ve que era mayor que Aarón y Moisés. Pero vea, hermano, esa pequeña tarea que era importante. Y para hacer esa tarea era usada. Es como ahorita llevar una canasta y tocar en el palacio donde vive López Obrador, ¿verdad? Dejar ahí un niño. Para hacer esa tarea que hizo María era usada. Fue ni más ni menos al palacio del gobierno del imperio más poderoso que había en ese tiempo. Hizo acercar al niño y lo acercó cuando las mujeres salen a bañarse. Bien podría haberlo llevado cuando pasaban los hombres, pero lo llevó a una mujer. Y deje, hermano, le digo otra cosa de esta pequeña, que ella entró a los planes de la mamá. Y tú, para entrar a los planes de otro, debes de estar convencido, aunque sea una maldad. Si te dice: vamos a tocar puertas, dice: no, ¿para qué? Bueno, sí vamos. Vamos a romper vidrios. Yo sé que ustedes nunca hicieron eso. O vamos tienes que estar convencido. Para hacer esa tarea pequeña, María estaba convencida. Para que tú le digas a alguien: está buenísima la idea, y te persuadan a creer lo que está pensando otro, debe de haber sido bueno. Entonces la convencieron y fue ella. Así sucede, hermano, en nuestras vidas igual. Estamos bien o no estamos tan bien, y de repente viene alguien y nos dice: hay que hacer esto, y lo hacemos mejor, y somos persuadidos. Así María se convenció de la idea de la mamá, y entonces le entró al plan María. Dice otra vez versículo 7, dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, vea cómo era lista, ya estaba con el plan. Dice: iría a llamarte a una nodriza de las hebreas. Dice: ¿para que qué? María llevó a cabo las instrucciones de la mamá, y eso fue fundamental, porque la misma María que estaba convencida del plan de la mamá, ella
persuade a la hija del faraón y le dice: voy a traer una nodriza, o sea, una nana. Dice el versículo 8, y la hija del faraón, ¿qué dice? Respondió: Ve. Ve, lee ahí por favor. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Usted se imagina eso? Lo saca de la mamá, lo llevan, lo acercan a donde está la mera presidencia o el mero rey. Y luego, ya que se da cuenta de todo, le dice a la hija del faraón: te voy a llamar una nodriza. ¿Y a quién trae? A la mamá. A la mamá. Fíjese, hermano, cuántas cosas están sucediendo, cuántas cosas pasan cuando tú y yo lo hacemos con fe. Cuando tú y yo estamos en los caminos de Dios, Dios tiene algo. Cuando estamos, hermano, pensando en sus planes, Dios lo que trae a nuestra vida son conexiones. Usted puede oír a cualquier deportista de alto rendimiento y dice: ¿cómo fue que llegaron? Y ya dicen aquel equipo. No quiero mencionarlo porque se vayan a alegrar los que están aquí a la izquierda. Pero el de la joroba, ya sabe cuál es. Le dice: ¿quién lo descubrió? Dice que llegó un visor de ese equipo, que ya saben cuál, y lo vio y lo jaló. Diga: conexiones. ¿Qué es lo que hace Dios, hermano? Nos da ¿qué? Conexiones. Pero cuando tú estás en su camino, cuando tú estás dispuesto, hermano, a servir a Dios, Dios da conexiones. Ahora fíjese y observe cómo Dios paga y lo hace bien. Ahí está, hermano, la mamá del niño, lo procrea, lo esconde 3 meses. Había un edicto de muerte, él lo libra. La primera que ayuda a Moisés, por decirlo así, es la partera. Ya vimos la mamá. Aquí está la cómplice, que es la hija mayor, María. Y María lo acerca, ni más ni menos que a la casa del rey. Sin más, porque lo echaron al río, pero el otro era tocar la puerta. Para hacer todo esto, hermano, que le estoy hablando, se necesitó de fe, hermano, porque Dios, hermano, tiene planes grandes. Por eso usted y yo, hermano, no debemos de estar tan ocupados o tan preocupados en cómo le va a hacer, porque Dios hace algo, hermano. Él es el que nos da las conexiones. Por eso alabamos su nombre, hermano. Nosotros, hermanos, hermanas, los que son abuelos, los que son papás, no dejen de traer a sus hijos a la iglesia. Yo sé que algunas se casaron con un faraón, tienen el corazón bien duro. Tienen, hermanos, hermanas, que esforzarse para que Dios haga de su hijo un siervo de Dios. Amén. Pero así, hermano, como luego le quieren hacer que con pura oración, tenemos que hacer eso. Diga: acción. Entonces, hermano, está para que Moisés llegara a ser quien fue. Dios usó 4 mujeres. La partera no denunció. Jocabed, la mamá, María, la hija del faraón. Y Dios usó a Jetro, que después fue su suegro. En las 4 primeras ocasiones estuvo a punto de morir Moisés, pero Dios lo libró de 4 etapas difíciles, porque Dios, hermano, Él lleva a cabo sus planes. Amén. Él lleva a cabo sus planes, hermano, y Dios hace valer su palabra y lo hace, hermano, de una manera poderosa. La cosa, hermano, es que nosotros colaboremos. ¿Quién dice amén? Amén. Dice el Salmo 138. Dice el versículo 8, dice: Jehová cumplirá ¿qué? Su propósito en mí. Hasta ahí. Dios va a cumplir su ¿qué? Su propósito en mí. Pero los padres ayudamos, los acercamos, vienen las conexiones. Dios nos pone en el lugar correcto a la hora indicada. Tu misericordia, Jehová, dices, ¿para cuándo? Para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nada más, hermano, acuérdese que hay que pagar un precio. No todo es fácil. Amén. No todo es fácil, hay que hacer un esfuerzo. Sabe, hermano, que siempre que va a llover, se acerca la hora del culto, a uno le da miedo saber cómo los hermanos se achican, porque se van a mojar tantito. Y uno dice: ¿y esos son los que dicen que creen? Todos, hermano, todos nos desgastamos de una o de otra forma. Todos nosotros, hermano, lo que hemos entrado al sueño de Dios, quiero que sepa que somos recompensados de algunas formas.
Amén. Hemos visto, hermano, que Dios nos da por lo menos 5 bendiciones visibles. Por lo menos hay 5 bendiciones visibles en tu vida. Amén. El ministerio, hermano, es próspero. Donde tú llegas eres una bendición. Una grandísima bendición es la buena salud. Es de lo más apreciado. Con dinero no la compras la salud, hermano. Tú puedes gastarte el mejor tratamiento y si no la das, hermano, no vas. Entonces, hermano, cuando tú solamente los alimentos son los que te sostienen, a veces Dios te da una familia funcionable. No en todos lados se da, tampoco el dinero lo da. Todos tus hijos obedecen. ¿Quién dice amén? Amén. Nadie, ¿verdad? Nadie dice amén. Hay familias funcionables, es una bendición, ¿sí? A veces Dios te da finanzas sanas, hermano, no le debes nada a nadie, esa es una bendición. Amén. ¿Verdad? No vayan a pensar que tener finanzas y muchos tienen, pero todo lo deben. Y una bendición grande, hermano, que Dios da se llama contentamiento. Es otra cosa, tengas poco, tengas mucho, estás contento y lo glorificas y le sigues, y caminas, hermano. Todo eso Dios lo da. Amén. Pues esta mujer, a la mamá, le regresaron al hijo para que lo cuidara por años y ese fue el pago. Regresamos a Éxodo capítulo 2. Dice el versículo 7, 2:7, dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, vea cómo hizo la tarea bien, acercó al niño y luego estuvo vigilando qué iba a acontecer. Y ella se acerca y le dice: iría a llamarte una nana de las hebreas para que críe este niño. Y la hija del faraón, imagínense, la hija del rey, respondió: ve. Entonces la muchacha fue y llamó ¿a quién? A la mamá, a la cual dijo a la hija del faraón: llévate este niño, críamelo, y luego ¿qué? Yo te lo pagaré. ¿Y qué hizo la mamá? ¿Se llevó a su qué? A su hijo. Ya nadie se lo iba a quitar. Vea si no era lista María. No dijo: voy a traer una tía, trajo a la mamá. Puso a actuar a la mamá. Le dijo: ¿sabes qué, jefa? Vas a tener que fingir y hazte así la máquina. No vayas a pensar que es tu hijo. Le dio una enseñanza de arte, de un poco de dramaturgia, y le dijo: sí, yo te cuido de este niño. Fíjese, hermano, cómo está el pago de Dios para Jocabed, para la mamá. Lo iba a cuidar y lo iba a cuidar y lo iba a educar, no como egipcio, sino como hebreo. Ahí es donde le vieron la revelación de Dios. Fíjese cuánto se arriesgó la mamá. Arriesgó, hermano, que no lo educaran los egipcios. Los egipcios ya tenían universidades. Los egipcios ya estaban adelantados. Y entonces se arriesgó y se lo regresaron y le dio la educación hebrea. Ahora fíjese qué oportunidad venía para la mamá, porque le iba a enseñar todos los principios de Dios que ella conocía, y la mamá le iba a inyectar la fe a Moisés. Vea el pago. Y además lo iba a tener todos los días, iba a tener la oportunidad de orar con él y por él, todo eso, pero se tuvo que atrever a soltarlo, a echarlo al río. Y entonces tuvo la mamá a Moisés y le hacía declaraciones todos los días de lo que había creído. Y si no fuera esto poco, hermano, fíjese lo que le voy a decir. ¿Quién pagó la educación de Moisés? Los egipcios. Vea, hermano, si Dios no paga bien, ¿quién glorifica su nombre? Amén. La beca de Moisés la pagó Egipto por 40 años. Ya con que te digan: está becado mi hijo, ya te dan una feria como al busca de cuando te llega la beca, Gus. Nunca he visto, claro, ahí te encargo, Ahí te encargo, ¿Quién administra, tu mamá o tu papá? Los dos. Mándamelos al cuartito. A Moisés le pagaron la beca. Eso es bendición, hermano. Moisés, muchos piensan así o creen que iba a ser faraón. No, hermano. Moisés no iba para faraón. Moisés lo que fue un general del ejército de Egipto. En una de esas guerras
se trajo una mujer etíope, que es la famosa Cusita, que posiblemente le decía cosita, dice. Números 12. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de ¿qué? De la mujer. Era su cuñada, o sea, no se espanten dos, tres. También tenía una cuñada conflictiva. ¿A causa de la mujer qué? Porque había tomado, dice. Porque él había tomado, ¿qué dice? Mujer cocina. Entonces, hermano, ahí está. Pero mira, voy a decir algo. Nosotros no estamos para resaltar los defectos de las personas. Lo que tiene la Biblia, hermano, es algo que no está maquillado. Deja ver que son hombres con defectos y debilidades. Era muy grande, pero había defectos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el único que es grande en la Biblia se llama Jesucristo. Amén. Es el único, hermano, que dice que no cometió pecado. Los demás, todos. No hay uno solo. Estamos en el versículo 8 y 9. Dice: y la hija de Faraón respondió y le dijo a la niña: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: llévate este niño, críamelo, y yo qué. Usted se imagina eso, que le entraran a lana del gobierno, lo que sea ahorita, que dijeran 5 o 10 mil pesos, ¿usted qué iba a decir? No, iba a decir: no, yo no, pero es de parte del gobierno, el gobierno está pagando. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Tomó a qué? ¿Y qué? Todo eso pasa cuando te avientas, eso es fe. La pregunta es en esta noche: ¿qué percepción tienes, hermano, de tus hijos? Porque seguramente, hermano, Dios va a hacer algo similar. No precisamente te lo van a becar, ¿verdad? Todos quisieran eso. Pero posiblemente, hermano, un día vas a tener una conexión grande, donde ese niño va a ser cuidado y criado, hermano, por ti, y se va a ver la mano de Dios. Es que sabe que, hermano, tenemos que entender esto, que Dios es el que paga. Amén. Que Dios, hermano, es el que recompensa. La cosa es que tú lo entregues. ¿Están ahí, hermano? Amén. Número 3, la tercera mujer, o podría ser la cuarta. Ya vimos la nodriza, la mamá, la hermana y la hija del faraón, que fue la que soltó el billete. Dios dijo que había que despojar a los egipcios, y el Moisés a los 3 meses ya despojaba a Egipto. ¿Sí o no? Dice el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, ella pagó la beca, la cual ella lo adoptó, y ella le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas, dice, lo saqué. Para este tiempo, posiblemente Moisés ya tenía entre 12 y 15 años cuando lo traen a la corte faraónica, y esto debió de haber sido grande, porque los planes de Dios van caminando, porque Moisés ha sido infiltrado, su siervo, el siervo Moisés, ha sido infiltrado al imperio más poderoso de esos siglos. Piensa esto, hermano, imagínese que alguien de nosotros, de nuestros hijos, de repente dices que está en la Casa Blanca, o diría que no se lo llevaron al Pentágono. Así que los planes de Dios van caminando, porque Dios está infiltrando a Moisés al país, al imperio que él va a destruir. Y fíjese, hermano, lo que pasa ahorita en nuestra vida. Y yo quiero que piense esto: cuántas y cuántas cosas pasamos los que ya estamos ahora en el ministerio. ¿Cuántos de los que estamos aquí no deberían de estar por cualquier otra cuestión? Vean Moisés cuántas veces la libró, cuántas cosas Dios ha hecho, y ni cuenta nos hemos dado de lo que hace por nosotros con tal de que se cumpla su voluntad. Él es poderoso, hermano. Amén.
Y sabe, hermano, lo más sorprendente es que a veces nosotros no hacemos mucho. Yo le pregunto, ¿qué hizo Samuel para ser profeta? Usted se imagina ese niño, la mamá toda angustiada que fue a orar porque la Penina, o sea, la socia, la Penina y la Anita competían. Y la Penina tenía hijos y esta Ana no tenía. No tenía. Y cuando esta mujer agarra valor, porque sabe que era deprimible, porque estaba toda achicada ahí, hasta el marido tenía ego, el Elcana, y le dijo, ¿qué no te valgo más yo por 10 hijos? Tenía un poco de ego ese valor. Ese niño nace ahí, hermano, no eran ni los descendientes de los sacerdotes. ¿Qué hizo Samuel, hermano, para ser profeta y sacerdote? No hizo nada, hermano. A Saúl le dieron el reinado. Dios lo llevó. Fíjese cómo Dios da las conexiones. Dice la palabra que la familia de Saúl tenía ganado y se les extraviaron unas asnas a unos asnos. Y fueron a buscar a las asnas hasta que llegaron a la casa del profeta. Y cuando llegan ahí le dice, ya no te preocupes por las asnas, ya las encontraron. Y entonces Dios le da el reinado a Saúl. ¿Qué hizo Saúl, hermano? Diga nada. ¿Qué hizo David para recibir el reinado? Nada. David no fue ni siquiera invitado al culto. No lo consideraron. Cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, todos estaban así. Dice, aquí viene el profeta, dice, ven a echarme un guisado a tu casa. Y nada más consideraron a los 7 hijos. Y entonces el profeta no lo vio a ninguno y dice, algo está pasando mal aquí. Y fueron a traer a David. ¿Y dónde estaba David, hermano? Estaba tocando el arpa abajo de un árbol. ¿Qué hizo David? Nada, para que vea cómo Dios trae las conexiones. La cosa es que tú y yo estemos en obediencia. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Por qué, hermano? Debemos entender esto. Dios tiene grandes planes para nosotros, para nuestros hijos. El problema, hermano, es que nosotros a veces no lo entendemos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos tenido que estar con la dificultad de que les decimos, traigan a los niños? Y traigan a los niños. Y traigan a los chavos. Y no los traen, hermano, hasta que no tienen dificultades. Ya cuando el mundo los agarró y los revolcó, ya vienen aquí. ¿Cómo le dicen con el perro? Ese es el chavo. Y ese es mi época. Así hemos estado. Por eso, hermano, fíjese, yo no soy admirador de ningún hombre, quiero que lo sepa, Cuando Marcos Witt estaba desplantando grandemente, le dijeron ¿qué había hecho? Él dice, la verdad, no, somos 4ª generación. O sea, mi bisabuelo ya traían el evangelio en las venas. Nosotros, hermano, que estamos haciendo esto de tener 2ª y 3ª generación, por eso les decimos que no nos fallen, que nos ayuden con sus hijos. ¿Sabe para qué, hermano? Para que no se pierda esto. La pregunta, hermano, esta noche es para ti. ¿Cuál es tu percepción para este tiempo? ¿Qué estás viendo en tus hijos? Ya vimos que la mamá le vio el propósito. Pregunto esta noche si ustedes ya vieron de qué tamaño está el propósito de tus hijos, porque el reino está así. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ¿qué hizo la mamá? Y lo trajo a la hija de Faraón. Lo llevó al palacio. ¿A dónde llevaron al chamaco? Al palacio. Lo llevaron, hermano, con esos chipocludos. La cual, ¿qué hizo? Lo adoptó. ¿Qué hizo la hija del faraón? Lo adoptó. Aquí está, este es mi hijo. Lo puso en la corte del rey. Le puso nombre, dice, porque de las aguas lo salvé. Y entonces, hermano, aquí está algo poderoso. Ahora quiero hacerle una comparativa. María y Jocabed. María, la mamá del Señor Jesús, y Jocabed, la mamá de Moisés, tienen un historial parecido. Las dos fueron madres de libertadores.
Las dos, María y Jocabed, eran mujeres sencillas, pero ¿sabe qué tenían, hermano? Diga fe. Las dos, Jocabed y María, tuvieron en sus vientres a personajes fuera de serie. Y lo aclaro, hermano, una vez más, uno más impactante que otro es el Señor Jesucristo, hermano. Amén. María y Jocabed, las dos sufrieron mucho cuando los separaron de ellos. Los dos tenían que realizar ministerios que Dios les dio. Y tal vez a la mamá de Moisés le tocó pasar muchos años de incertidumbre al no tener noticias de Moisés, porque después de que lo deja en el palacio, viene una situación que posiblemente Dios no quería para Moisés, ya que Moisés se aloca bien gacho y mata a un egipcio. Y ya que lo mata, hermano, se sale Moisés un poco del propósito y se va 40 años a Madián. Y entonces, hermano, como a Dios todo le sirve, Moisés sale de Egipto, se va a Madián y llega a la casa de un sacerdote, a donde él es el sacerdote de la ciudad, y Dios se revela a Moisés ahora de otra forma. Estamos ahí en el capítulo 2 del Éxodo. Dice el versículo 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, ¿qué le hizo? Mató al egipcio. Se empezó a complicar el asunto y lo escondió en la arena. Ya ve que allá no hay. Al día siguiente salió y vio a dos de sus hermanos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Fíjese cómo empezó a girarse esto un poco difícil. Dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, fíjese dónde llegó, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas unos gandallas vinieron y las echaron de allí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón bien guapote nos defendió de su mano, estaba bien fuerte, y de los pastores, dice, y también nos sacó agua y nos dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos: ¿quién se me ha atorado? ¿Dónde está esa? ¿Por qué habéis dejado ir a ese hombre? Tráigamelo para que se vaya la primera. No, dice así. Ay, perdón, otra vez. ¿Cómo dice ahí? Llámele, ¿para qué? Para que Ay, perdón. Es que traigo ya la 2025. Moisés convino en morar con aquel varón que era el sacerdote, y él le dio ¿qué? Te estaba atorando la Séfora. Dijo: ya salió esta. Ya hasta le dijeron: no tienes más hermanos, primos, conocidos. Faltan 6. Ya ve que chivo brincado. ¿Cómo es? Bueno. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Lean 24 y 25, por favor. Y oyó Dios el gemir de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dice el 3:1. Fíjese cómo llegó él al lugar correcto. Este es el número 5. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y dice que era aquel Sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, del monte de ¿qué? De Dios. Vea cómo están las conexiones, se da cuenta. Como cuando tienes el propósito, ya nada te quita de ahí. Eso es grande, hermano. Amén. Eso es poderoso, hermano. Que Dios
no te suelta de su mano. La cosa, hermano, es que tú y yo lo creamos. Que dejemos de estar simpatizando y coqueteando con toda la basura de allá afuera. No sé por qué les gustan tanto los filisteos. Que aquí no hay bueno, pregunto yo. Yo sé que ya estoy casado, digamos. Fíjese, hermano, cómo se parece un poco la historia de Moisés a la de Cristo, igual a la de las mamás. O sea, María y Jocabet se parece la historia y Moisés y Cristo se parecen. A María le tocó ver cómo enjuiciaron al Señor Jesús y cómo lo asesinaron. María lo vio. María vio toda esa injusticia. María le tocó ver al Señor Jesús colgado en la cruz y eso debió de haber sido completamente doloroso. ¿Sabe por qué, hermano, le menciono esto? Porque a ti y a mí como papás nos toca pagar un precio. No va a ser nada fácil. Ya vean, Moisés iba bien todo. Todo ya estaba becado por Egipto. Se alocó bien gacho, mató al egipcio y se fue. ¿Cuántos años? Diga 40. 40 años. Hermano, ¿quién quiere pagar ese precio? Yo les pregunto. Sus hijos están para otra cosa. Y sabe, hermano, ahí está como Dios es bueno. En ese ataque de ira que Moisés agarra y se va de Egipto, ¿a dónde llega? A Madián, donde estaba el sacerdote. Hermano, las cosas se están poniendo bien difíciles. Hermano, el otro mes vamos a tener unos días de oración por nuestro país, porque la situación está difícil. No hay que desesperarse, hermano. Servicio a Dios es voluntario. Nadie, absolutamente nadie debe de sentirse obligado. Arrastrados no sirven, o sea, que los arrastren, que los traigan a la de a fuerzas. Para que crezca este reino, hermano, tenemos que hacer un esfuerzo grande. ¿Cuándo, hermano, vamos a ir más allá de estas 4 paredes? Sigue siendo la pregunta. O sea, todos los que están aquí, no se enamoren tanto del lugar. Enamórense del reino de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Necesitamos sacar de aquí el reino. Y los que están de aquel lado son los candidatos. Amén. Amén. Ahí vamos a dejar el segundo mensaje.